Y es un placer, es un honor poder estar compartiendo esta mañana con aquí profesores, pastores y alumnos del Instituto Teológico de Puebla. Durante 3 semanas vamos a estar compartiendo los pastores que estamos sirviendo en un ministerio que se llama Meditación Bíblica México y la Escuela Bíblica Extras. No somos un instituto teológico porque realmente no tocamos directamente temas teológicos, aunque todo estudio de la Biblia conlleva al estudio teológico. Nuestro trabajo fundamental es la vida de disciplina espiritual en cuanto al tiempo devocional, y para poder llevar un tiempo correcto devocional es necesario el conocimiento de la palabra. Y es por eso que son los dos pilares fuertes del ministerio y todas las actividades que surgen de esos dos pilares, ¿verdad? Todo evento con jóvenes, niños, capacitación de maestros, actualización pastoral, todo eso conlleva la relación para que nosotros podamos servir mejor al pueblo. Los pastores que irán compartiendo, no la semana que viene, sino en 2 semanas y la última semana de abril, también pertenecen al ministerio y yo supongo que ellos se irán presentando. El día de hoy, de la serie La Palabra, la vivencia de la palabra, voy a compartir un poco acerca de Jesús en la vida del discípulo y la iglesia. Tal vez no sea un tema nuevo, es un tema que todos nosotros conocemos, pero sería bueno que volvamos a recordar y pensar por qué estamos nosotros reunidos esta mañana y por qué se están reuniendo ustedes como instituto y los alumnos como alumnos y los profesores como profesores a través de este medio. ¿Qué les parece si oramos y entregamos este tiempo una vez más a nuestro Dios? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y nos reúnes a que podamos llevar este tiempo de convivio en tu palabra, Señor, este reposo en tu palabra, esta mañana con alumnos, profesores, pastores del Instituto Teológico Puebla. Te pedimos que tú seas el maestro y toda palabra humana sea quitada para que solamente tu voz sea recordada en cada uno de nosotros. Gracias porque reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios Salvador, y es por eso que una vez más, estando muy agradecidos, entregamos este tiempo en tus manos. Oramos en gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como le decía, voy a compartir el tema de Jesús en la vida del discípulo y la iglesia. Y como también mencionábamos, estamos reunidos aquí alumnos, profesores, pastores, los directivos del instituto. Y seguramente no estamos solamente para llenar con conocimientos intelectuales en el seminario o en el instituto, o solamente llenarnos con información. Lo más importante de este trabajo que estamos haciendo, las horas que estamos dedicando, es para aprender de nuestro gran Maestro Jesús. Porque si nosotros no tenemos esta relación con Jesús y no aprendemos de Jesús, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo realmente en este lugar. Todos estamos en este lugar con diferentes expectativas, estamos con diferentes deseos, anhelos de servir de una mejor, más plena a Dios, respondiendo al llamado que ha hecho a cada uno de nosotros. También estamos recordando y respondiendo a la gran comisión que fue dada por Jesús a sus discípulos. Y cuando hablamos de la gran comisión, se nos viene a nuestra mente el pasaje de Mateo capítulo 28, que todos nosotros muy bien ya conocemos. Pero me gustaría hacer un énfasis en este capítulo 28, verso 18 al 20, para que nosotros podamos reflexionar una vez más acerca de lo que ya sabemos para poder poner más firme estas enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 24, 28, por favor? Mateo 28. Versículos 18 al 20, dice la palabra lo siguiente. Así ustedes con el micrófono apagado también me pueden acompañar a la lectura de estos 3 versículos.
donde dice la palabra de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En el verso 18, como quien se presenta a Jesús. Dice Jesús que se acerca a los discípulos y dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Nosotros podemos ver claramente que Jesús se presenta como alguien que tiene toda la potestad. De hecho, nosotros podemos ver mucha profecía del Antiguo Testamento anunciando la llegada de este Mesías como el rey, como el soberano. Jesús se muestra a lo largo de todo su ministerio que Él es el anunciado como el cumplimiento de la profecía, de la palabra del Antiguo Testamento. O sea, aquí en el último capítulo de Mateo está diciendo que Jesús ha consumado ese trabajo y su autoridad, su identidad es la de un soberano, la de un rey. Ahora, Él como soberano y como rey, ¿qué les está pidiendo a los discípulos? Tenemos que pensar muy bien este punto. Esto en realidad no solo de esta manera lo hace, sino que aún por bocas ajenas, podemos ver en los evangelios, que se declara la identidad de tal vez de estas personas que no conocían o no creían en Jesús de una manera involuntaria también, como en el caso de Pilato o la famosa tabla que se pone en la cruz de Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuál es las iniciales que habían puesto en la cruz ah, ahí con Jesús? La famosa palabra INRI, ¿verdad? ¿Qué significaba esta palabra INRI? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y en realidad, tal vez ellos no lo hacían como una señal de respeto, sino una señal de burla que estaban haciendo para Jesús, pero de una manera involuntaria lo que están haciendo es reconocer esa identidad de Jesús. Ahora, Jesús, con esta identidad dada por el Padre, está diciendo lo siguiente a sus discípulos. Ahora, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos reciben el mandato del Dios soberano, del Rey, y dice que tiene que ir a ser discípulos. ¿De qué manera tenía que hacer discípulos? Seguramente ya nosotros sabemos lo que significa el bautismo. Los discípulos tenían que ir y bautizar a todas las naciones para que acepten en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo esta obra de salvación de Dios, morir con Jesús ante el pecado y resucitar. Es muy claro esto, ¿verdad? El bautismo tiene este significado. Pero también tenemos que tener en cuenta que el acto de bautismo no tiene como el fin del acto, no es que yo me bauticé y listo, sino que esta confesión pública que es el bautismo nos tiene que llevar al verdadero fin. ¿Cuál es el verdadero fin que está mencionando aquí en estos versículos de Mateo que estamos leyendo? En el versículo 20 es muy claro: que guarden todas las cosas que he mandado. O sea, no es el bautismo como un acto que los hace diferente, sino que esa confesión pública tiene que manifestarse con la vida en obediencia ante la palabra de Dios. Hermano, no era la finalidad de todo el Antiguo Testamento en realidad, no es la finalidad de toda la creación en realidad, porque esta misma finalidad tiene la nueva creación que se está prometiendo desde el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está haciendo no es algo fuera del contenido general del plan divino, sino está cumpliendo las promesas o el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Cuando hablamos del nuevo pacto, de la nueva creación, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nosotros solemos buscar muchas veces, y es un pasaje muy famoso, y está en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36, pero también vamos a leer solamente en Ezequiel 36,
versículos 26 al 27. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Dice la palabra lo siguiente. Este un pasaje está en Ezequiel 11, 19, 20 también. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, está prometiendo Dios un cambio radical en la vida de estas personas. Va a quitar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, dice. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, podemos leer diferentes versículos, diferentes capítulos del Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que la finalidad de Dios nunca es una obra por sí, sino que lo que Dios está haciendo va a llevar a que estas personas convertidas puedan tener una relación con Dios y puedan vivir una vida acorde a los mandamientos o a las palabras que Jesús está enseñando. Y mientras el transcurso, Jesús, ¿qué va a hacer con sus discípulos? Vemos la segunda parte del versículo 20 de Mateo capítulo 28 que estábamos leyendo, y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros solemos estudiar el libro de Mateo, una de las primeras enseñanzas que encontramos en el capítulo 1 es la genealogía que aparece del versículo 1 al 17, y seguido del versículo 18 vemos el nacimiento de Jesús. Y cuando menciona el nacimiento de Jesús, se habla de con qué identidad viene Jesús, como aquel Cristo, como aquel Mesías que va a limpiar, a rescatar del pecado a su pueblo, y promete acompañar por todo el tiempo hablando de este Dios Emmanuel. Terminando el Evangelio de Mateo, está poniendo esta misma expresión. Otra vez lo voy a leer. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Va a acompañar a los discípulos a lo largo de toda su vida como Rey, Señor y Dios soberano, para que podamos permanecer firmes en el camino a la cual fuimos llamados. Esto es muy claro, ¿verdad? No hace falta ni siquiera explicación. Pero poder encontrar dos preguntas que podemos hacer en esta historia. Jesús, como soberano, está hablando a los discípulos. Está diciendo que salgan a bautizar, a ser discípulos. Pero ¿cómo habían aprendido los discípulos de Jesús? Porque lo que ellos tenían que hacer no es transmitir cualquier mensaje a la cual ellos les gustaba o se le ocurría. Porque muchas veces oigo generaciones jóvenes que dicen, bueno, vamos a salir a hablar de Jesús, pero luego ponen a un público delante de ellos y están perdidos porque no saben de qué Jesús hablarle. Está bien, la gran comisión, el mandato de Jesús es salir a ser discípulos, bautizar, para que ellos puedan guardar su palabra, es claro. Pero ¿de qué Jesús vamos a hablarle si nosotros como discípulos, nosotros como iglesia, no sabemos de qué Jesús vamos a hablarle? Y la segunda duda que puede surgir es, ¿era solamente a los 11 discípulos? ¿O eso nos llega hasta el día de nosotros? Nosotros cuando compartimos el taller La Meditación Bíblica, el taller La Meditación Bíblica es un curso que compartimos de unas 14 horas acerca de lo básico del tiempo devocional. Bases bíblicas y el método, la metodología del cómo tenemos que llevar el tiempo devocional. Mencionamos una frase y lo repetimos una y otra vez y decimos, miren, es que Jesús es el maestro por excelencia. Jesús es el maestro modelo. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús muestra con sus actos cómo tenían que vivir a los discípulos. El buen maestro no es aquel que dice, ve y haz esto o haz lo otro, y el maestro no hace nada. Porque con palabras cualquiera puede enseñar.
Pero nosotros vemos dentro de la Biblia que Dios ama, que Jesús ama, y luego dicen, amen como yo he amado. Dios perdona, Jesús perdona, dice, perdonen como yo he perdonado. Sean bondadosos, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. O sea, si nosotros no conocemos quién es Jesús, cómo es el amor de Jesús, tampoco podemos saber de qué manera tenemos que amar, de qué manera tenemos que ser misericordiosos, de qué manera tenemos que ser bondadosos. Y es ahí la importancia de que antes de yo llenarme de muchas cosas, tengo que pasar un tiempo con Jesús. Vamos a buscar tres pasajes en el libro de Lucas. No voy a dar explicaciones muy expositivas, solamente lo vamos a leer para que ustedes puedan volver a leer una vez más, pero que a través de estos versículos podamos ver cómo es la manera de obrar de Jesús y de esta manera cómo podemos aplicar el pasaje que leímos en Mateo a nuestras vidas también. Uh, en el capítulo 8 de Lucas, versículos 1 en adelante, podemos ver esta siguiente obra de Jesús. Capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de Lucas, versículos 1 en adelante. Solamente voy a leer el 1 por cuestión de tiempo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el Evangelio de Dios, del reino de Dios, y los 12 con él. A ver, ¿quién es el sujeto de la historia? Jesús iba a las ciudades, a las aldeas, predicando y anunciando. ¿Cuál fue el centro del mensaje? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes estaban junto a Jesús cuando él salía a predicar este mensaje? Los 12 discípulos. Pero ustedes leen todo el capítulo 8 y avanzamos hasta el capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra lo siguiente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, ¿quién es el sujeto de la historia y quién es el que tiene que moverse dentro de la historia? Ya no es Jesús predicando y los 12 siguiendo, sino que está haciendo Jesús enviando a los 12, pero cuando los envía, ¿quién es el que le da autoridad y poder para sanar y echar fuera demonios? Jesús está dando. ¿Cuál es el mensaje que tiene que transmitir estos discípulos? No cualquier mensaje que ellos querían. Ellos tenían que predicar el mismo mensaje que Jesús había predicado y ellos habían visto cómo Jesús estaba predicando. Ustedes continúan leyendo todo el capítulo 9 y avanzamos al capítulo 10. En el capítulo 10, verso 1 también, dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió dos en dos adelante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a sus obreros. Ustedes siguen leyendo la historia. En el versículo 17 dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, Jesús cuando envía ahora, no a los 12, sino a los 70, ¿qué autoridad le había dado a estos discípulos? Le había dado la autoridad de echar fuera demonios también. Y Jesús finalmente le dice que ellos no estén gozosos, contentos porque vieron cómo los demonios se iban, sino porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, solamente recordando estos primeros versículos de cada capítulo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Primero Jesús obrando y los 12 siguiendo. ¿Vamos bien? Luego, los 12 enviados por Jesús. Pero a la autoridad, ¿quién se lo da? Jesús. Y a otra cosa que le recuerda es que
no lleven dos calzados, no lleven esto, no lleven lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que puedan poner la mirada solamente en Jesús, no en diferentes métodos o estrategias. Luego envía a los 70. Y ahora, recordando el pasaje de Mateo 28, envía a todos los discípulos. Primeramente, tal vez eran los 12, los 11. Pero en el libro de Hechos vemos claramente que no era solamente esos discípulos, esos apóstoles, sino que ese mandato aplica también hoy para todos los cristianos. Entonces, ¿el cristiano puede predicar de la manera que él quiere, el mensaje que él quiere? No. Tiene que ser el mensaje que Jesús predicó, el mensaje del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿De qué manera? No con mis estrategias, no con mi conocimiento, sino bajo esa relación, lo que puedo aprender yo de Jesús. Esta es la razón del título de hoy. Jesús en la vida del discípulo, en la vida de la iglesia. ¿Cómo estamos escuchando la voz de Jesús hoy? ¿Realmente estamos oyendo la voz de Dios? Esta es la relación la que nos hace entender la voluntad específica para cada uno de nosotros. Escuchar la voz de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros a diferentes tareas, algunos como maestros, pastores, diáconos, líderes, etcétera. Pero tenemos que recordar esta verdad siempre. Antes de cualquier obra o ministerio, mi relación íntima con Jesús es primordial. Es primordial. Vivir y experimentar diariamente su palabra para poder transmitir un mensaje vivo, yo siendo discípulo, yo siendo testigo, yo siendo su seguidor, yo viviendo primeramente sus mandamientos, es cuando puedo transmitir de una manera viva a las personas que me están oyendo. Hermanos, como le decía, llevo 20 años aquí en México. Soy muy joven también, yo tengo ahora casi como 25 años más o menos. Ah, pero cuando llegué a México, una cosa que me sorprendió mucho en una reunión de pastores fue lo siguiente. Cuando nosotros planteamos este punto, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida íntima con Dios? ¿Cómo está nuestra vida devocional con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de meditación en su palabra? Habían pastores que me decían, y esto no es broma, ¿eh? Habían pastores que me habían dicho, es que el ministerio me consume tanto que no tengo tiempo para leer la Biblia. Y se me puso piel de gallina, hermanos. Y ahí cuando vi lo terrible, esa equivocación tan grande de confundir prioridades. Y es por eso, los hermanos que nos estamos preparando, lo que estamos enseñando, quiero dar esta exhortación no como mi palabra, sino como algo que Dios nos quiere transmitir a lo largo de toda su palabra, toda su Biblia. Y es que nunca permitamos que el ministerio quite el tiempo o el lugar que Dios se merece. ¿Podemos aprender teología? Claro que tenemos que aprender teología. Tenemos que aprender la Biblia. Tenemos que aprender estrategias. Tenemos que aprender administración. Tenemos que aprender diferentes métodos y herramientas. Pero todo eso no puede suplir el lugar que debe llevar mi tiempo personal con Dios. Aprender quién es Dios. No solamente acerca de Dios, cómo es acerca de Dios como información, sino una relación íntima con Él. Y es por eso que oro una vez más para que Dios pueda estar obrando en cada una de sus vidas, para que ustedes puedan valorar ese tiempo íntimo con Dios, para que esa vida íntima con Dios pueda ser demostrada con poder a las personas que oigan a través de ustedes el mensaje de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Vamos a orar.